personal cuenta una historia. Y la historia que vamos a conocer en este momento es la de una de las presentadoras, yo diría la presentadora más prestigiosa en pantalla de Colombia en este momento, María Lucía Fernández. Hola, bienvenida. Sergio, primero gracias por esas palabras tan bonitas y un gusto estar acá en este nuevo nicho, Sergio, tuyo, que es el tema de los nuevos canales digitales. Gracias por la invitación. Probablemente las nuevas generaciones no saben que María Lucía era una de las 3 top models del momento, ¿no? Sergio, además ¿te acuerdas que teníamos un grupo muy bonito que éramos Viena Ruiz, Marta Lucía Pereiro y yo? Y en esa época, ¿te acuerdas que el estilista del momento que falleció, pero fue, digamos, también el gran estilista del momento, era Alfonso Amaya. Alfonso Amaya, que era nuestra cabeza? Entonces fue un momento muy bonito donde empezó a abrirse un nuevo grupo y una nueva generación de modelos en Colombia. Éramos esas 3 modelos, la verdad. Es como la primera vez que nació el concepto de las top models en Colombia. Es verdad. Y hay que decirlo que Viena Ruiz fue la gran top model de este país. Hoy María Lucía y Marta Lucía. Y éramos un grupo, pero en ese momento se empezó a manejar porque ya en el mundo empezaron a aparecer las grandes top models. Cindy Crawford, Christy Turlington. Pero además venimos después de todo el tema del modelaje donde fue muy exitosa, hizo todas las portadas habidas y por haber en el momento en las revistas nacionales, ¿no? La pasarela también era un show, ¿no? Claro, por supuesto, era una maravilla y en esa época, además de las top models, empezó también a llevarse el tema de las giras de las modelos. Entonces, los grandes diseñadores, las grandes casas de moda y las grandes casas de tela que patrocinaban esos maravillosos desfiles comenzaron a abrirse la puerta de sacar los desfiles de Bogotá o de Medellín y llevarlos a las grandes ciudades. Digamos que fue una generación que abrió camino al nuevo concepto, no solamente de la moda, sino del modelaje también. Bueno, me cruzo en otro momento en la vida, después de modelo, con la presentadora periodista, porque había estudiado en la universidad, comunicadora social y todo este rollo, en el noticiero QAP, que llega en un momento con unas jefas bravísimas que nos tocaron, que eran María Isabel Rueda y María Emilida Sampel. ¿Qué tienes de decir de estas señoras tan queridas? Las Marías, que fueron, digamos, también una generación de periodistas, grandes periodistas que comenzaron como corresponsales, reporteras, periodistas y terminando siendo las grandes directoras. María Isabel Rueda, María Elvira Samper, maravillosas, y yo creo que hay que decir, Sergio, que fueron unas maestras y una escuela muy importante en el periodismo. Yo me acuerdo del primer día de María Lucía en QAP porque estaba reemplazando a Paola, ¿no? Sí, señor. Todo el mundo decía, ¿quién va a reemplazar a Paola? Y pues la modelito. Sergio, yo venía de Panorama, Julio Sánchez Cristo. Se acaba el ciclo en Panorama y Julio es el que me hace la propuesta y me dice, ¿por qué no se va para QAP, que están buscando un reemplazo de Paola? Entro, me hace la entrevista a María Isabel Rueda, me contratan y es el primer día que además era muy duro porque Paola en esa época, imagínate, era la gran diva colombiana. Virreina universal de la belleza, entonces hacer el reemplazo era muy difícil, pero entré porque fue diferente lo que empecé a hacer. Fue un reemplazo muy duro, desmarcarme de Paola Turbay, pero digamos que empezamos a hacer el concepto de ser presentadora periodista. Todos los informes que aparecían en esa sección eran informes elaborados por mí. Eso no había pasado nunca en el tema de las presentadoras de farándula y tal vez era pionera, y por eso también María Lucía comenzó a incursionar en otros territorios. Exactamente, hago QAP después de trabajar antes con Julio Panorama, QAP, entonces empezamos a mezclar, ya en esa época se hacía tema de entretenimiento porque era la sección de cierre, pero también eran capsulitas políticas, digamos el otro corte y la otra faceta de los políticos en el país. Entonces comenzamos a hacer una mezcla muy interesante. Termina la etapa en QAP y me llaman ya al gran reto que es ser presentadora y colonizar el espacio de la mañana. Ahí fue cuando comenzaron los noticieros de televisión a conquistar el espacio de la mañana y a competir con la radio. Bueno, me tocó con Jorge Alfredo, su compañero en Buenos Días Colombia. Exactamente, que era la competencia. Y en esa época yo comencé con Margarita Ortega. Después entra Claudia Hoyos, hacíamos el noticiero de las 6:30, era 7:30 de la mañana, comenzaron a pasarlo más temprano y luego llega Yamida Amad y ahí es cuando se conforman los canales de noticias y Yamida Amad, digamos que asume la dirección de Noticias Caracol.
En ese momento sintió que tenía la confianza de Yamid para ser la presentadora principal. Sergio, a Yamid entra y éramos un grupo muy grande de periodistas y Yamid obviamente se iba a venir a trabajar con su grupo de gente, pero Yamid selecciona un grupo de personas, de periodistas y presentadoras y Sergio, tuve la fortuna de Yamid me seleccionó y me dijo siga trabajando conmigo. Y ahí comienzo otra gran escuela de periodismo, porque paso de María Isabel y María Elvira a la escuela de Yamid Amad, con quien trabajé todo el tiempo hasta que Yamid se va de Caracol y yo continúo en Caracol. Pensando en el estilo de cada uno, el estilo particular que tenían las Marías, María Isabel, María Elvira, ¿cómo lo compararía con el estilo de Yamid? No, son estilos completamente distintos, completamente diferentes. Pero una generación también con la de Yamid, ¿no? Que era, Yamid es como el papá, ¿no? Claro, Yamid es el papá, pero fíjate que Yamid es empírico. María Isabel y María Elvira hicieron carrera. Es abogada y la otra. Exactamente, abogada y filósofa y terminaron en el periodismo, pero igual grandes maestras del periodismo y son una escuela. Yamid es una escuela, María Isabel Rueda es una escuela de periodismo, Juan Gozaín fue una escuela de periodismo también, los grandes periodistas y por supuesto Julio Sánchez Cristo es una escuela de periodismo. ¿Todos han sido maestros de María Lucía? Todos han sido, fíjate, con el único que no trabajé fue con Juan Gozaín porque ya entramos a hacer competencia. Juan estaba en RCN, yo estaba en radio. Otra escuela fue Arismendi, con quien sí trabajé. Con Juan Gozaín no trabajé, pero con Darío Arismendi sí. ¿Y esa etapa de radio cómo le fue? Maravilloso, lo que pasa es que fue muy duro porque compartir radio, madrugar y luego salir corriendo de radio a televisión, hacer las dos cosas al tiempo es muy difícil, pero es muy enriquecedor. Son dos nichos completamente distintos, pero el ejercicio es el mismo, que es hacer periodismo, Sergio. Lo que pasa es que la radio te da más oportunidad de tener tu personalidad ahí. La televisión, por los espacios tan cortos de tiempo, te limita, el teleprompter te limita, el espacio es más pequeño. En cambio, radio tienes un espacio más grande donde tal vez la gente te puede conocer un poquito a ti más como persona. Esta es una pregunta que yo siempre quiero hacer. Hay una tentación cuando son las modelos, las top models, las mujeres más bonitas y todo ese rollo en que les proponen actuar, ¿no? Y ¿le vino alguna vez esa propuesta? ¿De actuación? No, pues, sabes que sí. En Panorama, Julio empieza a hacer una novela y me alcanza a proponer para hacer un casting. La que sí va a hacer el casting, que era compañera mía de Panorama, es Isabela Santo Domingo. Y ella sí le fascina, es talentosa, creativa, ella se engancha en la actuación, pero la verdad es que a mí no me llamó la atención. Yo dije, yo esa capacidad histriónica que hay que tenerla para presentar noticias, pero ya para actuar y representar un papel uno tiene sus limitaciones. Yo dije, eso no lo tengo, yo prefiero seguir con mi carrera y seguir haciendo lo que me gusta, que fue lo que estudié. Yo soy comunicadora social especializada en televisión educativa además, entonces seguí con lo mío. Sí. Después de Yamid, ¿qué jefe vino? Después de Yamid Amad se quedan Lucía Madriñán y Darío Fernando Patiño. Darío era ya el jefe directo mío, maravilloso. Sale Darío Fernando Patiño, entra Luis Carlos Vélez, que estuvo un periodo corto de tiempo y ahorita asume como director de noticias, que es mi jefe nuevo, Juan Roberto Vargas, compañero toda la vida, mi compañero de pupitre, de escritorio, periodista y maravillosa persona. ¿Cómo se siente eso? Que de pronto su compañero, el compañerito se vuelva el jefe. Ah, no, claro, obviamente, digamos ya la jerarquía es distinta, porque antes era mi compañero de pupitre de puesto a puesto, ahora es mi jefe. Digamos, las jerarquías cambian, pero después de tantos años yo creo que la amistad sigue siendo la misma. Estamos muy contentos porque es una persona profesional, viene además de todos los sectores, Sergio, porque es que ser director, pues sí, uno llega a ser director, pero un director que haya sido reportero, corresponsal, jefe de redacción, periodista, editor, hasta camarógrafo, creo que le da mucho más bagaje y más sentido a la dirección. Hay un tema interesante con María Lucía y es el tema de la ropa. Yo puedo decir que María Lucía es de las mujeres mejor vestidas del país
¿Tiene un personaje que le organiza el tema del vestuario o no? No, en el día a día no. En el día a día yo soy la verdad como me ven, sencilla, clásica, nada llamativo. En la presentación creo que me he identificado también en la presentación. Tenemos la fortuna de un grupo de personas que sí escogen la ropa y escogen, digamos, como los diseñadores y las marcas. Nos la llevan, pero no necesariamente todo lo de los diseñadores y toda la ropa sale bien en noticias. Hay que tener en cuenta que cuando uno está al aire, está trabajando. Yo no estoy ni en un cóctel ni en una fiesta, yo estoy en ropa de trabajo haciendo la presentación de un noticiero. Entonces hay que ser coherente con lo que uno se pone. Ni tengo que ser más que la noticia de los periodistas, ni menos. Yo creo que hay que tener un punto medio y eso, Sergio, que tú tienes el tema del estilo, el tema del diseño, tú eres visual, uno mismo va teniendo una personalidad que es muy importante, pero entre menos ruido se haga, creo que es mejor para la noticia, eso le conviene a los noticieros. Pero ese es un tema que con María Lucía yo creo que ha sido un poco duro porque desde que la conocí en el noticiero QAP ya la hicieron montar en un sastre y pues era la niña de jeans, entonces yo creo que desde esa época estaba montado el pero sastre. Pero también, Sergio, yo creo que todo va pasando. Digamos, la chaqueta de cuero, las camisetas rotas, el jean roto, pues eso se usó en una época. Yo creo que ya yo en este momento mi personalidad no me da para ponerme lo que me ponía hace 15 años. Uno va evolucionando y creo también como en la moda, en el trabajo, en la actitud, en las cosas, todo tiene un momento y tiene un lugar. Yo creo que ya el momento pasó de usar minifalda, de usar un poquito más de escote. Ese momento fue muy bonito, pero ya pasó. Pero tampoco la dejaron mucho con ese momento. No, es verdad. La encasillaron desde chiquita. Es verdad, pero me siento a gusto, me siento a gusto. Yo creo que el jean sí lo voy a seguir usando porque es una prenda indispensable para todos los momentos, para todos los lugares y para todas las edades. Una pregunta que aquí no me falta y es ¿cuál es el estilo? ¿Cuál es su estilo? Entre menos, más. Entre menos, más. Muchas gracias, María Lu. No, Sergio, a ti felicitaciones por este espacio y qué delicia, Sergio. Además aprovecho, así como tú me dijiste cosas bonitas, palabras consecuentes y coherentes, aprovecho también para decir que Sergio y yo nos conocemos hace muchos años y Sergio tiene una cosa que hay que rescatar y que ustedes deben aprender en sus profesiones. Uno tiene que ser coherente con lo que le gusta. Sergio siempre ha estado en este trabajo, personajes en el tema de la moda, en el tema del estilo y hoy en día, Sergio, tú eres un profesional y yo creo que podemos decir que tú estás dictando cátedra para esas nuevas generaciones que quieren hacer esto. Hay que hacerlo bien y miren el ejemplo de Sergio, que conoce a la gente, conoce la moda y conoce el estilo, que es lo más importante. No, ya me estoy sintiendo como Yamit. No tanto. No tanto más. No tanto. Dejémoslo ahí, muchas gracias. Sergio, a ti un abrazo, muchísimas gracias y un saludo para todos.